Ver. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una vez más estamos aquí reunidos con la intención de poder compartir un tema más. El tema del día de hoy, jueves, es buenas prácticas de almacenamiento, distribución y transporte. Como ya hemos venido tratando, las buenas prácticas vienen a ser todas las correctas manipulaciones, correctas indicaciones que se puede dar con respecto a ciertos procesos de manufactura o ciertos procesos de, de almacenamiento o ciertos procesos agrícolas o en este caso ciertos procesos de distribución y transporte. Entonces vamos aumentando más la gama ya. Si bien es cierto al inicio, hace semanas atrás hablábamos de buenas prácticas de manufactura, cómo es que debemos manipular el alimento, cómo debemos manipular también los dispositivos médicos, los insumos cosméticos, los insumos farmacéuticos. Ahora vamos a sumarle también cuál es una buena práctica de distribución, cómo es que se debe distribuir correctamente, cuáles son los caminos que se debe tener, cuáles son las condiciones que se debe salvaguardar y por último, cuál es la correcta práctica o la buena práctica de transporte. Entonces, todo esto se engloba bajo una normativa. Al menos aquí en Perú tenemos una normativa que regula las buenas prácticas de almacenamiento y a su vez tiene un reglamento técnico que les voy a pasar posterior, al igual que las diapositivas, donde pueden regirse todo lo que está aquí en las veintitantas diapositivas que les voy a pasar, las explicaciones que les voy a dar, la experiencia que les voy a transmitir, lo van a ver visualizado, también lo van a ver proyectado en el reglamento que se les voy a pasar, reglamento técnico, en la resolución ministerial también que les voy a pasar. Todo esto va orientado básicamente a insumos químico-farmacéuticos y también dispositivos médicos e insumos de tipo cosmetológico. Bueno, pues damos inicio. La descripción del ponente, mi nombre, yo soy Gerson Escate Lezama, soy biólogo microbiólogo egresado, titulado y colegiado de la Universidad Nacional de Trujillo. Tengo ciertas especializaciones y también actualmente estoy cursando una maestría y aparte un diplomado en todo lo que significa implementación de sistemas integrados de gestión. Básicamente buenas prácticas tanto de almacenamiento, buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de distribución, buenas prácticas de agrícolas, de Indigesa, Senasa, todo tipo de gestiones, tanto en Digemit, Digesi y Senasa también las he hecho. Tengo experiencia en sector público y privado, capacito, implemento, gestiono sistemas de calidad y auditorías internas también. Al final les voy a pasar también un número donde ustedes puedan hacer cualquier tipo de consultas en relación a los temas que yo dicto, capacito e implemento. ¿Sí? Empezamos. Cuando hablamos nosotros de las buenas prácticas de almacenamiento, tenemos que recordar que son aquellas buenas prácticas de costumbres correctas. Que es una costumbre o es un hábito? Es la manera en cómo yo voy a continuamente tramitar, habilitar, moverme o actuar. Una buena práctica es una buena costumbre, una buena habilidad que yo voy a tener ahora en relación a una actividad que sea el almacenamiento. Las buenas prácticas de almacenamiento, para ello nos vamos a regir en una resolución ministerial número 132/2015, en donde el MINSA ha establecido esta resolución ministerial mediante su decreto supremo el 2 de marzo del año 2015. Entonces, en base a esta normativa que yo también les voy a alcanzar, nos vamos a regir para poder establecer cuáles son las buenas prácticas de almacenamiento, qué es una buena práctica de almacenamiento, cuáles son los tipos que nosotros debemos establecer y estandarizar en nuestro establecimiento. ¿Sí? Empezamos. Según el decreto supremo, si bien es cierto, tengo una resolución ministerial 132/2015, esta resolución ministerial básicamente es la exposición del MINSA hacia la población. Pero ¿cómo vamos a traducir esta resolución ministerial? La vamos a traducir mediante su decreto supremo 014/2011. Esto nos dice Para esto nos dice que las buenas prácticas de manufactura, perdón, las buenas prácticas de almacenamiento, las BPA, son un conjunto de normas que establecen los requisitos y procedimientos operativos. Hasta ahí nos detenemos. Cuando hablamos de buenas prácticas de almacenamiento, como ya les dije, son las buenas acciones, actitudes o decisiones que nosotros podemos tomar, actividades que nosotros vamos a realizar. Ahora,
Si bien es cierto, me dice que es un conjunto de normas que establecen los requisitos y procedimientos operativos, en este caso nos vamos a regir establecimientos que van a distribuir y dispensar insumos farmacológicos o farmacéuticos, dispositivos médicos y uno que otro producto sanitario. Entonces, nos vamos a regir en cómo es que vamos a almacenar desde la materia prima, el producto intermedio y por último el producto terminado o casi expendio ya de mi producto final. Entonces, son normas que van a aplicar a establecimientos que van a fabricar. Hay establecimientos también que son retails, que van a importar y exportar, almacenar, comercializar, distribuir y expender, ¿qué cosa? Productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, como ya les mencioné. Entonces, cuando nosotros vamos a establecer un procedimiento operativo, este procedimiento operativo va a ir dirigido y enfocado hacia los almacenes, hacia el ambiente específico en donde yo voy a colocar mi materia prima, mi producto intermedio y mi producto terminado. Ahora, ¿cuál es el objetivo de estas buenas prácticas de almacenamiento? Es garantizar el mantenimiento de las condiciones y características óptimas de este tipo de insumo. En este caso, un producto farmacéutico, dispositivo médico o producto sanitario, dependiendo de cuál sea la categoría a la que yo voy a apuntar. Entonces, durante su almacenamiento, depende del tiempo de almacenamiento, las condiciones de almacenamiento y por último, el tipo de almacenamiento que yo le voy a dar. No es igual almacenar un dispositivo médico a almacenar, por ejemplo, un medicamento que necesita una temperatura por debajo de 0 grados. Muy bien, seguimos. Aquí, por ejemplo, tengo dos tipos de almacenes. Uno, que es una farmacia de establecimiento de salud. Ahí tengo una oficina farmacéutica más el almacén, es decir, una oficina donde se va a dispensar, a expender este producto, este elemento farmacéutico, y también es un lugar de almacenamiento de este insumo farmacéutico. Ahora, por el otro lado, yo tengo un almacén especializado. Aquí yo veo un almacén del MINSA, y acá veo una farmacia o establecimiento de salud. En este almacén MINSA, yo no voy a expender, es decir, no voy a vender. Yo solamente voy a almacenar y va a haber un área administrativa. ¿Qué es un área administrativa? Un área administrativa va a ser el área en donde va a clasificar qué tipo de productos voy a tener, qué tipo de equipos, dispositivos médicos, insumos farmacéuticos o insumos sanitarios o productos sanitarios. Entonces, en el almacén especializado solamente yo voy a clasificar todos mis productos, pero en la farmacia o establecimiento de salud, aparte de almacenar, yo también voy a expender, voy a vender o voy a distribuir el insumo o el producto con la intención de poder alcanzarle o hacerle llegar al consumidor. ¿De acuerdo? Entonces, aquí yo tengo dos tipos de almacenes distintos. Uno, en donde solamente se clasifica administrativa más almacén y otro donde sí se va a distribuir el insumo o el material, producto farmacéutico. Ya les dije, puede ser farmacéutico, puede ser dispositivo médico o por último puede ser producto sanitario. Perfecto. El objetivo de estas buenas prácticas de almacenamiento básicamente son establecer normas, criterios, procedimientos, responsabilidades y limitaciones en la gestión de almacenes. Ahora, cuando nosotros hablamos cuando nosotros hablamos de establecer normas, básicamente, como todos nosotros sabemos, desde el colegio, en su casa y en un centro de trabajo, existen normas de cómo es que yo debo manipular, cómo es que yo debo ingresar a un ambiente. Si es necesario colocarse una mascarilla, es necesario; si es necesario colocarse guantes, si es necesario colocarse una bata, si es necesario ordenar correctamente. Las normas de orden también deben estar distribuidos sin la necesidad, perdón, almacenados y organizados sin la necesidad de poder yo darle una rotación inversa. ¿A qué me refiero a esto? Que las normas de almacenamiento, sí, de almacenamiento en este almacén van a ser básicamente una lista de características o pasos que yo debo seguir para cumplir, no, para cumplir el salvaguarde de estos tipos de insumos.
Ahora, criterios, básicamente yo no puedo almacenar dos productos que sean un líquido y un polvo. Yo tengo que tener todos los líquidos, todos los insumos farmacéuticos líquidos en un área, todos los que son polvos en otra área, todos los que son dispositivos médicos en otro stand, y todos los que son insumos sanitarios en otro stand o en otro almacén. Entonces, es un criterio de que yo voy a seguir para poder organizar y almacenar correctamente. Cuando hablamos de un procedimiento, todo lo que entra primero es lo primero que debe salir, el famoso FIFO, First In, First Out, o PEPS, primero lo que entra, primero lo que sale. Entonces, es un procedimiento básico que que puedo mencionar, en realidad mucho más procedimientos, pero el más llamativo o el más conocido es el PEPS o el FIFO. Responsabilidades. Cuando hablo yo de responsabilidades, ¿sí? Disculparán que estoy acelerando porque recuerden que este tema, así como muchos más que vengo dictando, son de bastante extensión, son bastante amplios y el tiempo que se nos da pues es reducido, ¿sí? Igual toda la información está en las diapositivas, en material anexo y adicional que yo también les puedo alcanzar para que ustedes contrasten todo lo que contiene las diapositivas, lo que yo explico también con lo que dice mi normativa, porque todo ponente o todo curso debe estar regido bajo una normativa. No es lo que uno piensa, sino lo que uno comprende o interpreta de la normativa. Entonces, las responsabilidades básicamente son dadas a cuál es el director técnico, cuál es la persona que va a distribuir, quién va a firmar, quién va a regenciar el laboratorio o quién va a regenciar el almacén de farmacia. Y por último, quién va a dar la autorización para poder expender o vender o enviar o brindar este insumo hacia el personal debido. ¿De acuerdo? Entonces, y limitaciones en la gestión de almacenes. Ahora, cuando hablamos nosotros de almacenes, perdón, limitaciones en la gestión de almacenes, vamos nosotros a entender que no todos van a tener el amplio dominio y manipulación de los insumos dentro de este almacén. Al contrario, va a haber almacenes que muchas veces solamente el director técnico va a tener confianza o va a tener injerencia de poder manejar. Si en algún momento no tenemos esto claro, nosotros podríamos entrar hasta en una demanda. ¿Por qué? Porque muchos de estos medicamentos, insumos sanitarios o dispositivos médicos son fiscalizados. Si en algún momento no existe una limitación en cuanto a esta gestión, nosotros podemos incurrir en una no conformidad, en una no conformidad. Muy bien. Cuando hablamos de almacenes ahí está, productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. No hay que olvidar que todos estos van a estar dentro de un almacén, diferente, claro, pero de un almacén propio de cada tipo de insumo o cada tipo de producto terminado. Productos farmacéuticos PF, dispositivos médicos DM y productos sanitarios DS, PS. Bien. Buenas prácticas de almacenamiento. Nuevamente, cuando nosotros hablamos, y esto está regido en mi normativa 132-2015, el almacenamiento se va a dar hasta en cinco partes. La primera que va a ser la recepción. La recepción, no solamente recepción de productos, hay que quitarnos de la cabeza que solamente vamos a recibir productos y recordemos que a la par de los productos también vamos a recibir documentación. La documentación va a ser su registro sanitario en caso sea necesario, la documentación va a ser su hoja MSDS en caso sea necesario, su ficha técnica, su lista de almacenamiento y su habilitación sanitaria en caso sea necesario. Cuando hablamos de un almacén, eso es la recepción. Cuando hablamos de un almacenamiento propiamente dicho, vamos a hablar de la ubicación del almacén, o sea, qué área le voy a dar a qué insumo, a qué producto farmacéutico, qué producto sanitario, a qué dispositivo médico. La ubicación, el tamaño, el diseño del almacén, el equipamiento que voy a tener racks, voy a tener parihuelas, voy a tener cajas, voy a tener ambiente refrigerado, técnicas de almacenamiento, si lo voy a almacenar un ambiente fresco, a temperatura ambiente, refrigerado, o en lo alto, o cerca o de primera mano, al ingreso nada más del almacén, o al final del almacén, o en el intermedio. Eso va a depender mucho del criterio, como ya lo he venido mencionando.
Entonces, cuando hablamos de almacenamiento, ubicación, tamaño, diseño, equipamiento y técnicas de almacenamiento, en cuanto a las buenas prácticas de almacenamiento. Ahora pasamos a la distribución. ¿Cómo se debe distribuir un producto sanitario, producto farmacéutico, dispositivo médico? Siempre se debe tener un embalaje, siempre se tiene que proteger con un embalaje, se tiene que evidenciar mediante un checklist el despacho y se tiene que revisar también el transporte mediante un checklist también. ¿Por qué? Porque muchos insumos farmacéuticos o productos sanitarios necesitan de una temperatura estándar para que su vida útil no se vea afectada. Por ese lado, es que el transporte que va a ser utilizado para poder trasladar todos estos productos tiene que ser fiscalizado, revisado, inspeccionado y supervisado también. Ese transporte va a ser fiscalizado dependiendo de la persona inspector que esté a cargo de esta evaluación. Entonces, en la distribución yo voy a ver el embalaje, las cajas, la cinta, el producto o el embalaje o el envase primario, el envase secundario, en las técnicas de despacho, si son despachadas en pallets, si son despachadas solamente en cajas, si son embaladas, si son enfiladas, y el transporte, básicamente el ambiente del auto o del contenedor que los va a llevar. Pasando al siguiente tema del almacenamiento, contamos nosotros ahora con la documentación. Cuando hablamos de documentación es todo procedimiento y registro que va a salvaguardar y respaldar, ¿qué cosa? Nuestro almacenamiento correcto. Entonces, toda documentación que me represente un correcto procedimiento, un correcto registro, pues me va a ayudar a mí a poder seguir algo que se llama trazabilidad, cumplir la trazabilidad. La trazabilidad es básicamente desde el producto terminado hasta el producto inicial, investigar y rastrear cómo es que puedo llegar a cualquier no conformidad o por último cualquier conformidad única, personal. Ahora, cuando hablamos del personal, que también es de valiosa importancia, de gran valor, el personal no solamente es el farmacéutico, la persona que va a distribuir o dispender, sino desde el director técnico, desde la persona que esté en lo más alto de la pirámide del almacenamiento, de las buenas prácticas de almacenamiento. Entonces, todo esto cuida el proceso, salvaguarda el proceso de buenas prácticas de almacenamiento. Es decir, un seguimiento en la recepción, un seguimiento en el almacenamiento, un seguimiento en la distribución, la documentación y en lo personal, ¿sí? Bien, el personal. Entonces, el personal, recordemos que tiene que ser un personal con calificación, es decir, un personal que sea calificado, un personal que sí tenga experiencia y un personal que tenga criterio. Aquí no le mencionaba, pero es una persona con criterio. Una persona con criterio es una persona que sabe en qué momento utilizar ciertas herramientas para poder cuidar unas buenas prácticas de almacenamiento. No es solamente coger por coger, desordenar, sino dejar dicho que el cumplimiento de las buenas prácticas de almacenamiento está dado bajo unas guías. Muy bien. Buenas prácticas de almacenamiento en almacenes especializados, como ya lo hemos visto aquí, ¿sí? En almacén especializado, donde hay administrativa y también hay almacén. Aquí voy a optar nuevamente por la resolución ministerial 132/2015. Aquí me va a hablar básicamente. Ahora, en las farmacias hay dos tipos: buenas prácticas de almacenamiento en almacenes especializados y en farmacias de los establecimientos de salud. Son dos tipos distintos. En el caso de los almacenes especializados, donde ya les dije que solamente hay distribución de productos o insumos, productos sanitarios, productos farmacéuticos, dispositivos médicos. Y aquí que sí se expende, sí se entrega al cliente o al consumidor las buenas prácticas de almacenamientos en farmacias de los establecimientos de salud. En este caso hay otra resolución ministerial 585 del 99, ¿sí? Mediante su decreto supremo del 99 también, ¿sí? En ambos, las buenas prácticas de almacenamiento busca evitar y o prevenir. ¿Qué cosa? Dos casos: la confusión y la no contaminación. Evita la confusión y la no contaminación. Entonces, no voy a confundir los productos, porque los voy a almacenar correctamente. ¿Y cómo es que yo voy a almacenar correctamente? Sabiendo, en primer lugar, qué productos tengo, sabiendo, en segundo lugar,
qué material tengo y de qué está hecho cada uno de los materiales. Por ejemplo, si los insumos, dispositivos médicos necesitan perdón, sí, necesitan evitar la humedad, entonces los voy a poner en un área donde no haya humedad, al contrario, donde haya eh, desi- deshumedi- deshumedecedores, donde haya aire acondicionado, donde el área esté fresca, no en lo más alto ni en lo más bajo, sino en la parte intermedia, al ingreso tal vez, o si no al final, dependiendo de cuál sea el área correcta. Para eso también se tiene que hacer un diagnóstico del almacén y el almacén distribuirla en las áreas correspondientes. Muy bien. En el caso de la confusión y en el caso de la no contaminación, es básicamente porque todos los productos tienen que tener una organización correcta. Entonces, no va a haber contaminación porque no va a haber una, o no debe haber una confusión. Entonces, la confusión me lleva a la contaminación también. Como ven allí, todos los insumos farmacéuticos o todos los productos farmacéuticos están correctamente almacenados. Yo veo cajas de un solo color, botellitas o frascos de otro color, otros frasquitos color ámbar. Esos no tienen que estar cerca a la luz porque sabemos nosotros que la luz pues generaría una descomposición de su naturaleza, induciendo a una avería o una no conformidad en cuanto a los frascos. Los estos que son de color ámbar, obviamente por algo son de color ámbar porque son fotosensibles. Estos insumos o productos fotosensibles tienen que estar alejados de la luz y de por sí ya se está protegiendo mediante el color ámbar de mis envases. El sistema de aseguramiento, según la resolución ministerial 132-2015 MINSA, básicamente tiene algunas funciones y tiene ciertos objetivos. El, en el caso del sistema de aseguramiento de la calidad para la resolución ministerial 132, me dice en almacenamiento, ya les dije, productos sanitarios, dispositivos médicos y productos farmacéuticos, que está orientado a proporcionar la totalidad de medidas necesarias para asegurar que tanto los productos como dispositivos sean de calidad. Ahora, ¿cómo es que se va a garantizar ello? Mediante dos funciones. La primera es que todas las operaciones que se puedan hacer, manipulación, almacenamiento, traslado, transporte, tienen que estar claramente especificadas. Es decir, tiene que haber un instructivo, tiene que haber un checklist, tiene que haber un procedimiento y tiene que estar por escrito. O si no está por escrito, cualquier otro medio autorizado o validado tiene que ser evidenciado. Muy bien. En el caso de que en algunas de ellas, es decir, algunas características o algunas operaciones no estén establecidas, va a ser, mejor dicho, va a ser motivo de poder aplicar una no conformidad. Entonces, nadie quiere aplicar una no conformidad. Al contrario, uno quiere salvaguardar su producto y las no, prácticas de almacenamiento para poder distribuirlo de la mejor manera. Bien. Todo esto tiene que estar nuevamente, es parte de los requisitos de las buenas prácticas de almacenamiento. Y la segunda característica, la segunda función es que las funciones y las responsabilidades del personal tienen que estar claramente especificadas en las descripciones de trabajo. Ahora, ¿dónde yo voy a ver eso? En el MOF, en el Manual de Operaciones y Funciones. ¿Dónde voy a ver eso? En el Manual de Calidad. En el Manual de Calidad yo también voy a establecer cómo es que debe almacenarse, quién debe estar a cargo del almacenamiento. Entonces, en el manual de calidad yo también voy a ver la misión y visión. La misión es la tarea que siente, la tarea que va a seguir este proceso de almacenamiento, o esta dirección técnica, o esta farmacia, o este almacén. Y la visión es la meta a la que uno quiere llegar de aquí a cierto tiempo. ¿Sí? Bien. Seguimos, se tiene que establecer y aplicar procedimientos necesarios para asegurar que los productos sean manipulados y almacenados debidamente. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros queremos almacenar y manipular correctamente tanto productos sanitarios, farmacéuticos o dispositivos médicos, debemos nosotros también establecer que se apliquen ciertos procedimientos necesarios. Estos procedimientos, ¿dónde van a estar establecidos? En mi manual de calidad, por supuesto. ¿Sí? Eh, ¿Cuáles son los factores que va a tener que evidenciarse o que tomarse en cuenta para una buena manipulación y almacenamiento? Tiene que
tiene que evaluarse la seguridad, tiene que evaluarse la eficacia, tiene que evaluarse la calidad y tiene que establecerse un seguimiento correcto a las especificaciones del fabricante. Y por último, por algo es que existe el registro sanitario. El registro sanitario es el permiso. ¿Sí? El registro sanitario es el permiso que se le va a dar, que va a dar la autoridad competente con respecto a la buena, al buena dispensa o el expendio, perdón, al buen expendio del producto tanto sanitario, farmacéutico o de dispositivo médico. Entonces, el registro sanitario se tiene que seguir para ello, se tiene que cumplir ciertos procedimientos y todo lo que se ha establecido para sacar el registro sanitario, ¿sí? El almacenamiento, la manipulación, las características, las áreas, la infraestructura. Si por algún motivo se efectúan todos los controles necesarios de los productos y dispositivos, así como autoinspecciones, calibraciones, estabilidad y validaciones, en ningún momento yo voy a tener alguna observación o no conformidad. Entonces, el registro sanitario y notificación sanitaria obligatoria va a salvaguardar lo que yo estoy haciendo. Entonces, por eso es que es importante sacar tu registro sanitario. Es más, es obligatorio sacar tu registro sanitario si quieres expender algún tipo de producto, ¿de acuerdo? El registro sanitario se puede sacar en Digesa o en Digemit según sea necesario. Entonces, en resumen, el aseguramiento de la calidad se va a orientar tanto en ambiente y entorno, porque el ambiente, si es fresco, si es temperatura ambiente, si es refrigerado, si es a temperatura promedio, la formación del personal, yo tengo que capacitar a mi personal, a mi director técnico, a mi farmacéutico, a la persona que está a cargo como inspector, a la persona que está como supervisor, a la persona que va a regentar también. La gestión y tecnología, yo voy a ver si es que tengo pallets, si es que tengo aire acondicionado, si es que tengo área refrigerada, si es que tengo almacén de cadena de frío. Y la certificación y regulación de ley, registro sanitario, habilitación sanitaria, controles en Digemid, habilitación, evaluaciones de buenas prácticas de almacenamiento, buenas prácticas de manufactura. Y por último, servicio técnico profesional. Aquí es básicamente los CVs que yo voy a considerar para el personal que va a trabajar conmigo en cuanto a estos almacenes. Entonces, una persona que está distribuyendo o vendiendo en una farmacia no solamente tiene esa función, puede también inmiscuirse mucho en temas de buenas prácticas de almacenamiento. ¿Por qué? Porque para ello se necesitan capacitaciones también y especializaciones. Aquí, por ejemplo, coloco dos imágenes en donde se puede evidenciar correctamente y de manera ejemplar unas buenas prácticas de almacenamiento. Tanto buenas prácticas de almacenamiento de insumos y de materiales, como también buenas prácticas de almacenamiento en cuanto a procesos, cómo es que se está almacenando. Miren la luz, miren la separación, miren el orden, miren el criterio que se tiene que tener, las cajas grandes abajo, las cajas chicas arriba, sobre pallets, nunca va a tocar el suelo y siempre vamos a tener un buen criterio de cómo evidenciar nuestro producto farmacéutico, nuestro producto sanitario y nuestro dispositivo médico. Bien. Ahora, todo lo que yo les he hablado hasta ahora son sobre las buenas prácticas de almacenamiento. Ahora, el tema es mucho más amplio. El tema también abarca buenas prácticas de distribución y buenas prácticas de transporte. Hasta ahí solamente es el almacenamiento. ¿Cómo es que yo he podido o cómo es que nosotros podemos evidenciar unas buenas prácticas en la acción de almacenar nuestros productos sanitarios, productos farmacéuticos y dispositivos médicos? Ahora, las buenas prácticas de distribución es cuando ya sale de tu almacén y va a ciertos almacenes intermedios o también al consumidor final. Para esto hay un reglamento técnico que también se los voy a pasar y en base a ese reglamento técnico pues he podido desarrollar esta mitad de las diapositivas también. Seguimos. ¿Cuál es el objetivo de las buenas prácticas de distribución y las buenas prácticas de transporte? El objetivo de estas buenas prácticas de distribución y transporte es garantizar que las operaciones de distribución y transporte, que son diferentes, no van a alterar la calidad de productos farmacéuticos, sanitarios y dispositivos médicos.
¿A qué me refiero con ello? Cuando un producto farmacéutico se ve afectado, altera su calidad, pues no va a tener no va a cumplir con lo que el cliente requiere. El cliente va a requerir un producto eficaz, un producto de calidad y un producto con las características físico-químicas, organolépticas que en su momento se ha asegurado por parte de o se ha prometido por parte del productor. Entonces, si se ve alterado el dispositivo médico, el producto sanitario, el producto farmacéutico, no vamos a tener las características necesarias y de compromiso que nosotros hemos pactado o hemos asegurado. Entonces, para ello tenemos que cuidar bien. Ya cuidamos el almacenamiento correcto. Ahora tenemos que cuidar también que las operaciones de distribución y las operaciones de transporte no vengan a afectar a la buena calidad de estos productos. Entonces, tenemos que abarcar más allá del almacenamiento. Por eso esto es poco a poco, desde hace varias semanas nos hemos ido avanzando, abrazando a cómo es que debemos cumplir unas buenas prácticas. Primero almacenamiento, luego distribución y ahora también transporte. Vamos a ver ciertas definiciones operativas donde yo voy a explicarles sobre un manual de calidad, sobre un manual de operaciones y funciones, obligaciones y funciones, un MOF. Y por último, vamos a hablar de ciertos aspectos de POEs, de almacenamiento también, de buenas prácticas de distribución y buenas prácticas de transporte. En primer lugar, definamos qué es una distribución, que es diferente al transporte. Cuando hablamos de una distribución, tenemos que recordar que se refiere al conjunto de operaciones que consiste en el traslado y transporte de los productos farmacéuticos DM y PS, que es el ADM, dispositivos médicos, y PS, productos sanitarios. Entonces, la distribución va a abarcar tanto el traslado como el transporte también. La distribución es mucho más grande, más abarcante que solamente el transporte o el traslado. La distribución es cómo es que yo distribuyo, cuál es mi alcance. Si lo distribuyo en pallets, si lo distribuyo en 1 hora, 2 horas, 6 horas, 10 horas, si es por traslado marítimo, si es por traslado aéreo, si es por traslado terrestre. ¿Cómo es que yo voy a distribuir? ¿Cómo es que yo voy a dar el alcance a mi almacén, al lugar o establecimiento que lo almacena, al establecimiento que lo dispensa o expende, y en caso de la venta, pues hacia el paciente o el usuario? Entonces, todo lo que abarca operaciones de traslado y transporte de estos productos sanitarios, productos farmacéuticos y dispositivos médicos, lo voy a ver dentro de la distribución. Entonces, esto es lo que me va a abarcar. Hay algo muy conocido tanto en industria alimentaria e industria farmacéutica que se llama cadena de frío. Muchas personas creen que la cadena de frío solamente es una característica o es un pedido que se le hace a la empresa o al productor con la intención de salvaguardar salvaguardar o cumplir, mejor dicho, un protocolo, un procedimiento. No, en la cadena de frío va más allá de solamente cumplir una petición por parte de un auditor o parte de una autoridad sanitaria competente. La cadena de frío es indispensable para mantener la viabilidad de mi producto. Entonces, la cadena de frío es la secuencia que comprende y las fases o eventos de transporte de un producto que es termosensible. ¿Cuándo es termosensible? Cuando la temperatura le va a afectar. Entonces tenemos que cuidar que la temperatura no le afecte. ¿Desde cuándo? Desde su fabricación hasta su recepción por el usuario final. Un ejemplo acá, la insulina. Cuando nosotros hablamos de la insulina, la insulina no puede estar sobre tu buró, sobre tu velador, a temperatura ambiente, claro que no. Tiene que estar refrigerado. ¿Por qué? Porque es necesario que esta enzima, que enzimas que hay, que contienen este producto, pues tengan o actúen bajo una temperatura baja, una temperatura por debajo de 0 grados. Por eso es que se necesita mantener una cadena de frío. Entonces, si el producto es termosensible, la cadena de frío es de vital importancia para el cumplimiento correcto de estas buenas prácticas de almacenamiento, distribución
y transporte. Ahora, la cadena de frío va desde la producción, no hay que olvidar, fabricación, hasta la recepción del usuario final. ¿Qué se va a mantener? Se va a mantener una temperatura dentro de las especificaciones aprobadas. No siempre va a ser menor a cero. Hay algunas que van a ser menos 5 grados, menos 10 grados, menos 15 grados, dependiendo, claro está, de cuál sea el producto en mención. Si el producto es una píldora, si el producto es un dispositivo médico, si el producto es un producto sanitario, entonces, dependiendo de ello, yo voy a evaluar qué tipo de temperatura o cuáles son las especificaciones que me pide el productor, ¿sí? El mantenimiento del control de la temperatura durante esta fase o evento de transporte va a asegurar que se mantengan las propiedades de calidad de mi producto sanitario, producto farmacéutico y o dispositivo médico. Entonces yo tengo que tener la convicción de que no voy a fallar en esta fase. Esta fase de cadena de frío es elemental para mantener las características y propiedades de calidad de mi producto y también la viabilidad o el efecto y eficacia de mi producto sanitario, mi producto farmacéutico o mi dispositivo médico. Bien, el embalaje, el embalaje, así como la temperatura, la cadena de frío, así también como un manual de calidad, así como un MOF, que más adelante les voy a mencionar, así como una correcta distribución. El embalaje es un arma, es un agente, mejor dicho, más que un arma, un agente protector para poder cumplir las buenas prácticas de transporte y distribución. ¿Por qué? Porque el embalaje es el grupo de elementos que va a proteger, que va a formar la parte del contenedor externo donde se va a colocar estos productos farmacéuticos, sanitarios o dispositivos médicos. Entonces, ¿qué es lo que va a ayudar este embalaje? Va a ayudar brindando una protección única y por último, la estabilidad térmica. Recordemos que las cajas muchas veces son de cartón, pero este cartón no es cualquier cartón, es un cartón que ha sido tratado térmicamente para que pueda almacenar o hacer fugar la temperatura sin la necesidad de calentar el área. Entonces, es necesario que estas cajas o estos embalajes tiendan tienden a cuidarse, tiendan a evaluarse, tiendan a auditarse. Muy bien. Estos elementos pueden ser cajas de cartón corrugado o de poliestireno, rizos de poliestireno, cintas aislantes. Entonces, como verán, cuando nosotros vamos a Minsa, cuando nosotros vamos a una farmacia, a un almacén, nosotros ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que hay cajas de un solo color. No hay una caja que diga, no sé, Nestlé, o una caja que diga Don Vittorio, o una caja que diga no sé, conservas, claro que no. Estas cajas son diseñadas para el fin necesario. Nosotros no podemos reutilizar cajas, esto es importante mencionar, porque muchas veces pues, las personas cuando quieren almacenar el producto que ya está estoqueado, que ya no puede mantener, no tiene, no puede en el mostrario o no puede almacenarlo, pues muchas veces se cae o incurre en el error de poder almacenar estos insumos en cualquier tipo de cajas. Y ahí cometemos un grave error que nos afecta también a nuestro almacenamiento, a nuestra distribución y a nuestro transporte. No podemos almacenar, no podemos enviar nuestros productos sanitarios, productos farmacéuticos o dispositivos médicos en cualquier tipo de caja. No, no, no. El embalaje es importante. Ahí les doy un ejemplo. Cajas de cartón corrugado, cajas de poliestireno, rizos de poliestireno, de poliestireno, cintas de poliestireno o cintas aislantes, entre otros también. Muy bien. La pregunta aquí. Nosotros conocemos muy bien a qué se refieren los embalajes, nosotros conocemos muy bien a qué se refiere el el almacenamiento correcto o el envoltorio completo? Claro que sí. Eso también, para esto también hay ciertas características que debe cumplir. Por ejemplo,
el tipo de cartón que se debe utilizar, si es que tiene un tratamiento térmico o no, si es que tiene una durabilidad, si es que tiene materiales extraños, si por último tiene alguna marca o algún rastro para poder darle una rastreabilidad. Entonces, todo eso se tiene que secuenciar y evidenciar y evaluar. Casi casi vamos terminando. Cuando hablamos de transporte, que es otra definición importante, así como el almacenamiento, así como la logística, así como el embalaje o la cadena de frío, el transporte es el servicio que va a incluir todos los medios y la infraestructura implicados. Entonces, cuando hablamos solamente del ambiente o la infraestructura propicia que va a trasladar, mover, almacenar, almacenar en la dinámica de mis productos sanitarios, farmacéuticos y dispositivos médicos, entonces estamos hablando de transporte. Recordemos que la distribución abarca el transporte. El transporte es un servicio que va a incluir todos los medios y la infraestructura implicados en el traslado de estos bienes desde las instalaciones del fabricante o establecimiento diverso. Un establecimiento de fabricante es en donde se va a elaborar, punto de elaboración de estos insumos o productos farmacéuticos, insumos o productos o dispositivos médicos, productos sanitarios. Desde allí, cuando parte mediante transportes o áreas refrigerados a temperatura o refrigerada o a temperatura ambiente o a cierta aislante de humedad, entonces desde ahí, en términos de transporte, pues yo tengo que evaluar correctamente mediante legislaciones y mediante checklist también si es que el producto está completamente protegido. ¿Ok? Bien. Si por algún motivo yo tengo algún tipo de variación en mi contenedor, algún tipo de se pierde o algún tipo de pérdida de hermeticidad en mi contenedor, yo tengo que alertarlo. Entonces, no puedo yo enviar un producto, si bien es cierto, está encajado, está correctamente embalado, no puedo enviarlo sabiendo que no está correctamente establecido o no está correctamente equilibrado en mi contenedor, o si es que el contenedor o el ambiente, la infraestructura está sucia o se va a almacenar algo diferente o otro producto distinto que mis insumos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Entonces yo tengo que asegurarme que mi contenedor tenga exclusividad, que mi transporte sea exclusivo para mis productos sanitarios, para mis productos sanitarios, para mis productos farmacéuticos y para mis dispositivos médicos. Muy bien, así como hemos hablado también del sistema de aseguramiento de calidad en las buenas prácticas de almacenamiento, también tenemos que ver el aseguramiento de la calidad en las buenas prácticas de distribución y de transporte. Recordemos aquí, en primer lugar, tenemos que contar nosotros con un manual de calidad. Un manual de calidad es una estructura física patentable, evidenciable, que en cualquier auditoría, inspección, supervisión de una autoridad sanitaria vigente y responsable te van a pedir. Entonces, se debe contar con un manual de calidad que va a demostrar el compromiso del personal directivo o del director técnico o de la persona que va a la gerencia de este almacén, que debe cumplir con un sistema de aseguramiento de la calidad. Entonces, un aseguramiento de la calidad va más allá de simplemente controlar la calidad del producto, sino asegurar que cualquier tipo de irregularidad o no conformidad, si es que puede darse o se ha dado, ya no se pueda haber dado o no se pueda dar nuevamente. Entonces, el salvaguardar la prevención de la ocurrencia de cualquier no conformidad, eso es un correcto aseguramiento de la calidad. Entonces, este manual de calidad tiene que tener o tiene que estar regido bajo una política de calidad y directrices aprobadas por la máxima autoridad del establecimiento farmacéutico. En este caso, ¿quién es? MINSA. MINSA nos va a dar los principios, los pilares fundamentales de cómo yo debo almacenar correctamente, transportar correctamente, distribuir correctamente mis productos sanitarios, productos farmacéuticos y dispositivos médicos. El aseguramiento de la calidad debe estar orientado a proporcionar, como también lo he dicho, la totalidad de medidas necesarias para asegurar que todo lo que les he dicho, productos sanitarios, farmacéuticos y dispositivos médicos, tengan o salvaguarden o cuiden tener una calidad requerida.
y cumplan con el uso destinado. Si es que por algún motivo no tengo esa validación, ¿por qué? Porque en una recepción de productos siempre se tiene que hacer un muestreo y tiene que evidenciarse si realmente tenemos una buena recepción de estos productos. Y dentro de la validación, pues se da la verificación de propiedades organolépticas, de propiedades físico-químicas, de efectos, de evaluación de efectos y de vida útil. Entonces, todo esto debe estar estipulado en mi manual de calidad. Acá pues, me faltó uno, me parece que ahí faltaba el MOF. Cuando hablamos del MOF es el manual de obligaciones y funciones. Cuando hablamos del manual de obligaciones y funciones es las funciones correctas que yo debo darle a cada tipo de operario. Inspector, supervisor, director técnico, persona que regenta, controlador del vehículo, chofer, almacenero. Entonces, cada función debe estar establecida en mi manual de operaciones y funciones u obligaciones y funciones. En base a esto, nosotros tenemos que cuidar los famosos POEs. POEs es un término ya bastante usado en nuestra industria farmacéutica, alimentaria y demás. Se refiere a los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento. Si solamente fueran procedimientos operativos estandarizados, netamente nos quedamos con la documentación. Pero cuando hablamos de saneamiento, tenemos que entender que va a haber limpieza y desinfección, va a haber control de plagas, va a haber registro, control de agua en caso sea necesario, y por último, control de productos o insumos químicos y distribución de o disposición de los residuos. Entonces, todas las operaciones que deben estar claramente especificadas por escrito y que adopten en ellas las disposiciones contenidas por las buenas prácticas de distribución y transporte, eso básicamente son los POEs. Entonces, los POEs me van a sostener, ¿qué cosa? Me van a sostener unas buenas prácticas de distribución y de transporte, porque en base a estas buenas prácticas de distribución y transporte, en base a a estos procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, yo voy a asegurar que mi distribución y mi transporte sea correcto. Un ejemplo, tiene que haber limpieza y desinfección de instalaciones, de containers, de vagones, de la parte trasera de los camiones o de los contenedores en donde voy a colocar mis cajas, mis productos químicos farmacéuticos, mis productos sanitarios y mis dispositivos médicos. Tiene que haber una disposición de residuos correctamente distribuida, tiene que haber una higiene y salud del personal, la seguridad del agua. El agua es importante para poder desinfectar los ambientes, para utilizar con una dilución de cloro. El control de productos químicos no se puede simplemente dar a cualquier persona el permiso para poder manipular insumos químicos, tiene que tener una capacitación requerida, tiene que tener un tiempo de trabajo en la empresa y por último, la certificación adecuada. Entonces, todos los procedimientos que van a describir esas tareas de desinfección y de limpieza y desinfección, disposición de residuos, higiene y seguridad del personal, y seguridad del agua, control de productos químicos, todo esto se refiere a los POEs. Ahora, ¿dónde va a estar esto evidenciado, plasmado? Va a estar plasmado en la higiene del personal, en los equipos, en los procesos de elaboración, en los almacenes y también en las áreas o infraestructura de transporte y de distribución. ¿Seguimos? Instalaciones y equipos. Recordemos que las instalaciones básicamente van a ser las áreas en donde yo voy a trasladar y transportar y distribuir mi producto. Y los equipos, las cajitas en donde yo voy a utilizar. Y por último, las áreas, los cintos, la seguridad, los cinchos y otros más. La infraestructura y equipamiento. Si es que yo tengo en un almacén que es un contenedor grande, que va a servir de almacén, pero que va a trasladar a la vez mi producto sanitario, mi producto farmacéutico o mi dispositivo médico. Se debe evaluar, se debe asegurar uno de disponer una infraestructura de equipamiento necesario para la conservación de la calidad de estos productos y de dispositivos. Si por algún motivo yo tengo una desviación de ello, es mejor no enviarlo. Porque si tengo un sesgo o una duda de que no puede cumplir este almacenamiento correcto, este contenedor o este camión,
este vagón, entonces es muy probable que pueda incurrir a una no conformidad o afección a la calidad y a la viabilidad de mi producto o mi dispositivo. ¿De acuerdo? Entonces, hay algunas exigencias, como es el caso de productos sujetos a control especial, como un deshumedecedor, como los termohigrómetros y como el aire acondicionado. ¿Qué es un deshumedecedor? Un deshumedecedor es básicamente una torre grande o un equipo grande que lo que va a hacer es reducir la humedad o captar la humedad con la intención de que no se quede en el ambiente o genere una precipitación. Cuando hablamos de un termómetro, es básicamente un equipo que me va a medir la temperatura como la humedad o el porcentaje de humedad ambiental que puedo tener yo. Y el aire acondicionado es un equipo que me va a transmitir o me va a expender aire, me va a distribuir aire, con esto me va a ayudar a mantener la temperatura del área. Entonces, si yo tengo controlado mi temperatura, mi humedad, controlado, es decir, en muchos sentidos, controlado en el hecho de que sí puedo yo modificar la temperatura y la humedad. Y por último, controlado en que sí puedo identificar cualquier irregularidad o variación. ¿Cómo yo puedo controlar mi humedad? Controlo mi humedad mediante deshumedecedor. ¿Cómo yo controlo la temperatura? Mediante aire acondicionado. ¿Y cómo yo evidencio o evalúo este tipo de mm, normalización, este tipo de equilibrio mediante mi termohigrómetro? Mi termohigrómetro me mide la temperatura, que regulo con el aire acondicionado, y el higrómetro con el deshumedecedor. Entonces, te dan cuenta que con ello yo puedo, mediante la infraestructura de equipamiento, yo puedo asegurar una buena calidad y viabilidad de mis productos y dispositivos. Una vez más, ya casi estamos por terminar. Si yo sé que estamos sobre ahora, pero hemos empezado un poquito más tarde. Las áreas de trabajo. Recordemos que las áreas de trabajo tienen que ser apropiadas, no pueden ser una casa, no puede ser una cocina o una habitación, ¿no? Tienen que estar apropiadas a las operaciones que se deben realizar. Deben mantenerse limpias, libres de plagas y cualquier otro material o sustancias contaminantes tiene que ser limpiado o eliminado. Entonces, se tiene que considerar el volumen que yo voy a almacenar o el volumen que yo voy a distribuir o transportar, se llama volumen útil. Se tiene que considerar el tipo de producto, no podemos enviar, no podemos hacer el envío de manera conjunta y mucho menos mezclada, tanto de dispositivos médicos como de productos sanitarios y productos farmacéuticos juntos. Y si eso ocurre, se tiene que tener la seguridad de enviar en ambientes diferentes o separados de manera física o mediante una separación física. Programa de limpieza. Cada cierto tiempo se tiene que dar un programa de limpieza correcto para poder lograr y comprometer una buena calidad de mi producto y también dispositivos. Y se tiene que hacer una rotación de desinfectantes mediante mi programa de sanitización. Esto es importante mencionar la rotación de desinfectantes porque muchas veces estamos acostumbrados a solamente limpiar con alcohol o, perdón, desinfectar con alcohol, limpiar con detergente, pero nosotros en realidad deberíamos rotar el desinfectante. Desinfectar con alcohol, con lejía, desinfectar con ácido peracético o con cualquier otro tipo de insumo que no tenga, claro está, que no genere, mejor dicho, un daño al operario o a la persona que está manipulando. Conservación y temperatura requerida. Aquí yo veo un contenedor, como les acabo de decir, miren, ahí hay un contenedor que tiene fibras, que tiene barras de temperatura que van a almacenar, que van a asegurar, mejor dicho, la temperatura correcta. Entonces, para la distribución y transporte de productos farmacéuticos y dispositivos médicos que van a requerir, ojo, una cadena de frío, se debe considerar dos puntos esenciales. En primer lugar, que los equipos de control climático, tiene que haber un equipo de control climático dentro del vehículo. Por ejemplo, un control climático, termómetro, tiene que haber termómetro, para poder evaluar constantemente y periódicamente la temperatura interna y la humedad que puede estar ocurriendo. Y por último, uso del material de embalaje validado. El material de embalaje validado es básicamente las barras o las planchas de aluminio que puede haber allí, o las planchas de acero, o el área forrada con cierto material aislante. Ahora, esto va a ayudar a asegurar la conservación de la temperatura requerida por estos productos y dispositivos médicos. Perfecto. Bueno, pues.
Esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Gerson. Aquí está mi tarjeta. Yo me dedico a la implementación, capacitación, supervisión también, tanto en temas de alimentos como en dispositivos médicos y también en productos farmacéuticos. Si tienen alguna duda, me la hacen saber. De igual manera, yo estoy pasándole estas diapositivas, estas 29 diapositivas, hacia la señorita mediadora y también dos resoluciones ministeriales, una resolución ministerial, la 132/2015, y también el reglamento de distribución y transporte de productos farmacéuticos y dispositivos médicos y productos sanitarios. ¿Sí? Si en algún momento existe alguna duda, me la hacen saber. Si es que no, pues agradezco su atención y nos vemos la siguiente vez. Gracias. Muchas gracias, Magíster, por la ponencia.